Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En esta oportunidad y gracias a muchísimos, pero muchísimos comentarios, les traigo finalmente el video de la termofusora Stanley. En este video lo que vamos a hacer es revisar las características que tiene esta termofusora, configurarla, cómo conectarla, cómo la podemos utilizar. Y vamos a estar viendo muy rápidamente una introducción al proceso de termofusión y además vamos a estar compartiendo también algunos tips que tienen que tener en cuenta a la hora de termofusionar para asegurarse una instalación de calidad y duradera. En este caso tenemos una termofusora Stanley de 1500 watts. Esta termofusora se encuentra en el rango de precios medio-alto semiprofesional. Es una termofusora muy buena y en este sentido siempre les recomiendo, si pueden, compren algo de calidad. Todos ya deberíamos saber a esta altura que lo barato sale caro. Y en este caso no quise correr riesgos, entonces terminé comprando esta termofusora. La verdad que es muy buena y para un uso intensivo funciona muy bien. En este caso la termofusora viene con 6 accesorios distintos. En este caso tenemos las bocas de fusión de 20, 25, 32, 40, 50 y 63 milímetros. Con estos accesorios podemos cubrir básicamente la mayoría del rango de accesorios que vamos a terminar utilizando en una instalación típica de una casa. Como pueden ver, podemos hacer tanto termofusión para agua, para instalación de agua, como para instalación de gas. Este artefacto funciona en los dos casos exactamente igual. Lo que sí va a cambiar obviamente son los accesorios y los caños, pero funciona tanto para agua como para gas. ¿Cómo trabaja? Básicamente lo que tenemos es esta termofusora, que lo que nos permite es calentar las distintas piezas y los accesorios a una temperatura justamente de fusión, donde el caño y el accesorio se transforman en una sola pieza luego de haber aplicado el proceso de termofusión. En este caso tenemos la termofusora en sí, que está compuesta por la parte de fusión, justamente, que es el artefacto de fusión, que es esta parte de acá. Como pueden ver, tenemos espacio para conectar 3 boquillas distintas. Esta es la plancha de metal que se calienta cuando conectamos la termofusora. Y esta termofusora en particular es de 1500 watts y tiene un rango de temperatura que va desde los 50 hasta los 300 grados centígrados. Como pueden ver acá, este es el selector de temperatura que tenemos en la termofusora, acá, y tenemos una mueca en este lado que nos indica la temperatura de trabajo. Entonces, simplemente girando la perilla que tenemos acá, en este caso está configurada para 200 grados centígrados, y podemos directamente moviendo esta perilla seleccionar la temperatura que queremos. Además, la termofusora tiene estos dos indicadores. Este es el indicador de funcionamiento que se enciende cuando la termofusora está conectada, y este es un indicador testigo que se llama, que es el que nos indica que la termofusora se encuentra en la temperatura óptima de trabajo y que la podemos utilizar. Nunca vamos a utilizar la termofusora cuando el LED testigo está prendido. ¿Por qué? Porque lo que nos indica es que la máquina todavía está tratando de llegar a la temperatura seleccionada y todavía no está lista para usar. Solamente cuando se apaga el indicador testigo, ahí empezamos a trabajar. Además tenemos las piezas, que son las que conectamos, las boquillas de fusión, que son las que conectamos en la termofusora, que vienen de distintas medidas. En este caso les voy a mostrar. Esta es una boquilla de 20 milímetros, donde tenemos el accesorio macho y el accesorio hembra. Entonces, estas boquillas son las que se conectan en la termofusora y después conectamos el accesorio acá y el caño acá en el accesorio hembra. Entonces, estas son las que se calientan. Una recomendación súper importante: cuando conectemos los accesorios a la máquina, siempre tengan cuidado de no rayar el teflonado que tienen estos accesorios, porque lo que van a ocasionar es que a lo largo del tiempo esto se raya y después el caño, cuando se fusiona, se termina pegando dentro del accesorio. Eso después termina ocasionando una fusión mala o de mala calidad, justamente porque el plástico se termina pegando adentro. Entonces, súper importante cuando trabajen en obra, sobre todo, asegurar que no cae al piso, que no se rayan. Es muy fácil dejarla conectada y en el pie pasar y golpearla y que la termofusora se caiga
y generalmente este es el accesorio que más sufre. Acá adentro es muy difícil rayarlo, pero en este caso este es el que más sufre. Por eso una recomendación súper importante: tengan cuidado cuando trabajen en obra de no rayar ninguno de los accesorios. Vamos a ver ahora cómo se configura y cómo se ensambla para poder trabajar. Como pueden ver, acá tenemos la termofusora en sí, el pie, que esto viene junto con la termofusora, y tenemos dos juegos de puntas en este caso. Vamos a estar usando la de 20 milímetros y la de 25 milímetros. Esto se corresponde a media y 3/4 de pulgada. ¿Cómo lo configuramos? Comenzamos por tomar el accesorio hembra que tenemos acá y le vamos a colocar este tornillo que viene con la termofusora. Lo colocamos así, de esta forma, y así como está lo colocamos en la máquina, de esta forma. Ahora tomamos el accesorio macho y lo enroscamos. Entonces así la termofusora ya queda configurada para termofusionar caños de 20 milímetros. También podemos trabajar con la medida de 25 milímetros, que generalmente en una instalación típica en una casa van a estar trabajando siempre con 20 y 25. Entonces es súper común también dejar configurada ya la termofusora para trabajar con ambas medidas. Una característica que tiene esto y una situación a la cual se van a enfrentar cuando hagan esto es cuando colocan un nuevo accesorio. Lo que va a terminar pasando es, van a terminar haciendo una fusión o dos y la máquina va a bajar mucho de temperatura. ¿Y eso por qué? Porque lo que están haciendo es justamente generar una transferencia de calor entre la placa que calienta y los accesorios. Entonces, si ponen más accesorios, la máquina tiene que trabajar más para poder llevar a todos estos accesorios y la placa a la misma temperatura. Entonces, pueden configurarla con hasta 3 accesorios como máximo, pero tengan presente que va a tardar un poquito más en calentar. Son unos segundos nada más, no es mucho, pero para que lo tengan presente. Para agregar también la boca de 25 milímetros, también mismo proceso, el tornillo dentro del accesorio hembra y lo colocamos en la máquina de esta forma, y luego con el accesorio macho lo enroscamos de esta forma. Ahí está. Entonces ahí fíjense que nos quedó lista para 20 milímetros y 25 milímetros. Algo súper importante: no es necesario que ajusten mucho a la hora de poner las bocas. Con esta presión de la mano, así de esta forma, como pueden ver, ahí ya quedó listo. No hace falta que usen pinzas, que usen ninguna llave. Con la presión de la mano es más que suficiente para asegurarse que tenga el contacto completo con la placa y además asegurarnos de que no raspamos nada, de que no raspamos los accesorios y sobre todo que no los dañamos. Una vez que lo tenemos listo, lo colocamos en el pie de esta forma y ahí quedó lista. Básicamente ahí ya está lista para trabajar. Lo único que tenemos que hacer es conectarla y empezar a funcionar. Veamos ahora cómo trabaja una vez que está conectada y cómo hacemos para seleccionar la temperatura. Como pueden ver acá, la termofusora ya está conectada y acá tenemos los dos indicadores que les comentaba antes. Tenemos el indicador de funcionamiento, que es justamente el que nos marca que la máquina está enchufada y que está trabajando. Y por otro lado tenemos el indicador de testigo, que es este, que es el que nos indica que la máquina está tratando todavía de llegar a la temperatura que tenemos seleccionada. En este caso tenemos seleccionados acá 200 grados centígrados. Ahora, un tema súper importante: ¿cómo seleccionan la temperatura de fusión? Como pueden ver en este gráfico, el tiempo de fusión está directamente relacionado con el diámetro de caño que vamos a estar usando. Entonces, si usamos un caño de 20 milímetros, tiene un tiempo de fusión. Si usamos un caño de 25, tiene otro tiempo de fusión. Y además también tienen una distancia máxima de penetración del caño con respecto al accesorio. Entonces, si tenemos en cuenta que el tiempo de fusión está directamente relacionado con el diámetro del caño, la única variable que nos queda es la temperatura. La temperatura siempre la vamos a sacar en base a la marca de accesorios y de caños que estemos utilizando. Un consejo súper importante es que nunca mezclen distintas marcas en una misma instalación. Entonces, si comenzamos una nueva instalación de termofusión para una vivienda, para una obra, para lo que sea, y empezamos a trabajar con Tubo Plus, vamos a hacer todo con Tubo Plus. O empezamos a trabajar con Aquasystem o con IPS o con la marca que sea, vamos a trabajar siempre con esa marca. ¿Por qué? Porque las distintas marcas tienen distintas características, incluso distintos tiempos de fusión a veces, y si empezamos a mezclar marcas, sobre todo entre caños y accesorios de distintas marcas, vamos a terminar generando un problema.
Entonces, súper importante, siempre que vayan a hacer una instalación, hagan el cálculo de los accesorios que necesitan, de los caños que necesitan y compren todo de la misma marca. Como pueden ver acá, seguimos teniendo el indicador de encendido, pero ya se apagó el indicador de testigo. Entonces, en este caso lo que nos dice es que la máquina ya está configurada y ya está a esta temperatura de 200 grados que teníamos seleccionada. Para seleccionar la temperatura siempre nos vamos a basar en la marca y en lo que nos indica la marca. Como pueden ver, en este caso tenemos un tubo, en este caso es marca IPS, y acá, como pueden ver, tenemos la temperatura de trabajo en 260 grados centígrados. Entonces, este tubo es particularmente para agua potable, fría y caliente, y la temperatura de trabajo que vamos a estar utilizando es de 260 grados centígrados. Entonces, en el caso de IPS podemos ver que nos recomiendan 260 grados centígrados para la temperatura de trabajo. Si tomamos este otro, en este caso de tubo plus, también podemos ver una temperatura de fusión de 260 grados centígrados. Agua potable, caliente y fría. Entonces, la temperatura de trabajo de la máquina la vamos a configurar en base a lo que nos indica el fabricante y la marca de caño que estemos usando. En este caso, para IPS vamos a seleccionar 260 grados centígrados, de esta forma. Acá tenemos el indicador, 260, y ahí tenemos que esperar hasta que se apague el indicador de testigo, y cuando se apaga ya podemos trabajar. Entonces, súper importante, la temperatura siempre la vamos a mantener constante, según lo que nos indica el fabricante. Si nos dice 260 grados, configuramos los 260 grados en la termofusora y no los volvemos a tocar. Después siempre vamos a termofusionar solamente cuando se apague este indicador de testigo. Ahí en ese caso, lo que nos está diciendo es, llegamos a la temperatura de 260 grados y ya podemos comenzar a fusionar. Pasemos a ver cómo es el proceso de termofusión y cómo lo podemos realizar. Antes que nada, vamos a ver siempre estar trabajando con la misma marca. Entonces, en este caso vamos a estar usando este tubo de 25 y un accesorio en acople también de 25, ambos de la misma marca, IPS en los dos casos. La máquina ya está configurada a los 260 grados que nos dice el fabricante que tenemos que utilizar. Y lo que vamos a estar haciendo es termofusionar este accesorio con este caño. Entonces, como pueden ver acá, el caño tiene 4 líneas acá. Y los accesorios también tienen, si pueden ver en este caso, también tienen 4 líneas que podemos seguir para asegurarnos de que tanto el accesorio como el caño estén alineados. Algo súper importante es cuando insertemos el caño en el accesorio, lo que nos tenemos que asegurar es de no girar el caño logrando una unión de este tipo, donde tenemos el accesorio así y el caño de esta forma. Para esto nos vamos a asegurar de que todas las marcas se encuentran alineadas y además que cuando lo miramos rotando el caño no vemos ningún tipo de desviación. Como pueden ver en pantalla, el tiempo de calentamiento para un diámetro de 25 milímetros es de 7 segundos y la penetración que le vamos a dar al caño en el accesorio es de 1,3 centímetros. Entonces, ¿cómo hacemos? Comenzamos siempre, pero siempre por asegurarnos que nuestro caño se encuentra perfectamente cortado y a 90 grados. Este corte que tenemos acá. Entonces, para eso vamos a usar esta pinza, que es una pinza justamente para cortar caño. En este caso, esta pinza viene junto con la termofusora y es un accesorio súper útil que lo que nos permite es hacer un corte, como pueden ver acá. Colocamos el caño ahí y podemos hacer un corte con un ángulo totalmente vivo y asegurándonos que tenemos los 90 grados que necesitamos. Entonces, siempre que vamos a termofusionar, lo que vamos a hacer es asegurarnos que el borde del caño se encuentra correctamente cortado. Como pueden ver acá, lo que vamos a hacer es ponemos el caño en el accesorio de esta forma y empezamos a cortar. Así. Entonces, como pueden ver acá, nos queda un caño perfectamente cortado, sin ningún tipo de borde, sin ningún tipo de rebarba, y acá ya nos aseguramos que tenemos un ángulo vivo para poder utilizar. El siguiente paso que vamos a seguir es utilizar
alcohol para limpiar tanto el caño como el accesorio. Entonces, en este caso, en el ángulo que acabamos de cortar, nos vamos a asegurar que esto queda perfectamente limpio para sacar cualquier tipo de grasitud o partícula que pueda haber quedado en el caño. Como pueden ver ahí, parecía limpio, pero le pasamos el algodón con alcohol y se nota. Entonces, en este caso, nos aseguramos que el caño queda completamente limpio. Y hacemos exactamente lo mismo con el accesorio. En este caso, hacemos exactamente lo mismo. Con alcohol nos aseguramos que esto queda perfectamente limpio de esta forma. Una vez que tenemos tanto caño como accesorio completamente limpios, lo que vamos a hacer es medir los 1,3 centímetros que nos recomienda el fabricante en este caso para medidas de 25 milímetros. Entonces, medimos los 1,3 centímetros que tenemos acá, o los 13 milímetros, y marcamos en el caño. Entonces, como pueden ver, nos queda una marca en el caño con los 1,3 centímetros y nos vamos a asegurar de respetar esa marca y nunca vamos a introducir el caño en la boca de fusión más allá de esa marca. Ahora, cuando terminemos el proceso, les voy a mostrar cómo es un proceso mal hecho y qué pasa cuando no respetamos los tiempos de fusión y la penetración máxima en el accesorio. En este caso ya tenemos la marca de 1,3 centímetros acá, de los 13 milímetros, y vamos a introducir tanto caño como accesorio en la boca de fusión y vamos a contar, vamos a esperar el tiempo que nos sugiere el fabricante para este diámetro de caño. En este caso van a ser 7 segundos. Entonces introducimos ambos al mismo tiempo sin hacer mucha fuerza. Introducimos ambos en cada una de las bocas y contamos, en este caso, hasta 7 segundos. Sacamos y insertamos el caño en el accesorio, asegurándonos de que las marcas que tenemos en el caño y las guías que tenemos en el accesorio coinciden y están perfectamente alineadas. Entonces, insertamos ambos, esperamos el tiempo que tenemos que esperar, quitamos y insertamos. Súper importante, nunca giren los accesorios cuando los estén insertando. Se van a ver tentados a querer girar el accesorio para ayudar a que el caño penetre en el accesorio. Eso lo que va a ocasionar es que no se genere una sola pieza y no se haga una sola pieza, sino que se corra el plástico. Y eso genera una mala fusión, una unión de muy mala calidad. Lo vamos a ver en un ratito cuando les muestre cómo queda internamente esto una vez que lo fusionamos. Entonces, como ya se apagó la luz testigo en este caso, podemos utilizarlo. Entonces, colocamos tanto caño como accesorio al mismo tiempo. Ahí está. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora tomamos tanto el caño como el accesorio y los introducimos. De esta forma. Ahí está. Mantenemos la presión durante unos segundos. De esta forma. Y ahí está. Como pueden ver, lo que debería pasar cuando seguimos un proceso de termofusión bien hecho es que se genera, como pueden ver ahí, una sola pieza uniendo el plástico del accesorio con el plástico del caño, como tenemos acá. Entonces fíjense que tanto el anillo de plástico del accesorio como el anillo de plástico del caño se unen en lo que es acá una sola pieza que nos permite trabajar y generar una fusión perfecta que no va a tener ningún tipo de problema. Como pueden ver acá, el caño está perfectamente libre de cualquier tipo de obstáculo generado por el plástico. Esto es lo que debería pasar con un proceso de termofusión bien hecho. Cuando no tenemos en cuenta la distancia máxima de penetración o el tiempo de fusión, vamos a ver qué pasa. Entonces lo que hacemos es introducimos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí ya debería estar, lo vamos a dejar. No tenemos en cuenta y no nos importa lo que nos dice el fabricante.
Quitamos los accesorios y fusionamos. Entonces, como pueden ver acá, nos queda una unión bien hecha, donde aparentemente no tenemos ningún tipo de problema. Pero fíjense qué pasa en el interior del caño cuando hacemos esto. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el caño que acabamos de fusionar y lo vamos a cortar de esta forma. Como pueden ver en este caso, tanto el caño como el accesorio forman una sola pieza, como pueden ver acá, gracias al proceso de termofusión. Entonces nos forman una sola pieza plástica que nos impide el escape del agua y es una sola pieza. El problema que tenemos cuando no respetamos los tiempos es esto que se nos genera acá, como pueden ver acá. Esa parte que tenemos ahí, o en este caso, en el otro accesorio, esa rebarba que se genera ahí adentro. Entonces, cuando no tenemos presente los tiempos de fusión ni la penetración máxima que tenemos que tener en el caño, empezamos con estos problemas que son lo que nos ocasionan después la pérdida de presión. Entonces, una instalación que a simple vista, como en este caso, como tenemos acá, a simple vista no tiene problemas, cuando la vemos por dentro y desarmamos, o sea, rompemos en realidad el accesorio, podemos ver que tenemos obstáculos acá generados por el plástico y eso es lo que nos impide el paso del agua. Veamos en este caso un peor ejemplo. En este caso vamos a trabajar con una T de 20 milímetros y con un caño de 20 milímetros también. En ambos casos los dos trabajan con una temperatura de fusión de 260 grados centígrados, es la misma que ya tenemos configurada en la máquina. Entonces lo que vamos a hacer es asegurarnos que no respetamos de nuevo ni las indicaciones del fabricante, ni en este caso la temperatura de fusión. Lo vamos a poner más alto, incluso lo vamos a poner así en 280 y vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero en este caso va a ser peor porque tenemos justamente una T o un codo, puede ser, donde el impacto de no respetar los tiempos o la temperatura de fusión va a ser muchísimo mayor. Entonces, en vez de trabajar con 25, vamos a trabajar con 20. Vamos a tomar el caño y el accesorio. En este caso, para 20 milímetros, el fabricante nos recomienda 1,2 centímetros de penetración y 5 segundos de calentamiento. Nosotros vamos a hacer lo que queremos. No vamos a tener en cuenta ninguna de las dos recomendaciones. Lo dejamos así y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, ahí estaría listo. 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Quitamos el caño, quitamos el accesorio y fusionamos. Ahí está. Como pueden ver acá, nos queda una fusión aparentemente bien hecha, pero tenemos varios problemas. Primero que nada, fíjense que tanto el anillo que se forma del accesorio y el anillo que se forma del caño, no tenemos dos anillos trabajando, sino que tenemos un solo anillo. ¿Por qué? Porque justamente el del caño quedó adentro del accesorio. Eso en una primera instancia. Entonces fíjense que a nivel general el ángulo está bien, no hay ninguna desviación, pero el anillo de plástico que se genera acá no es constante. Como pueden ver, venimos acá y ahí se pierde. Ese es un punto. Ahora veamos qué pasa dentro del accesorio, en este caso, donde aparentemente lo podríamos ver bien. Veamos qué pasa dentro del accesorio y cómo queda cuando no tenemos presente ni la penetración ni el tiempo de fusión. Fíjense qué pasa en este caso. Tomamos la junta que teníamos y la cortamos para ver cómo queda en el interior. Y lo importante acá es que vean dentro del caño la rebarba que se genera, que es esa que pueden ver ahí, y es lo que nos impide el paso del agua. Entonces, si usáramos este accesorio así como está y esta unión así como está en nuestra instalación, lo que vamos a estar ocasionando es pérdida de presión. Como pueden ver ahí, y en este caso, fíjense
cómo se ve reducido el diámetro por esa rebarba de plástico que tenemos ahí adentro. Entonces, como pueden ver, el proceso de fusión justamente lo que hace es encargarse de que tanto caño como accesorio, lo pueden ver acá, ahí, tanto caño como accesorio terminan siendo una sola pieza, y esto es lo que nos asegura que no tenemos ningún tipo de pérdida y que es una instalación súper duradera, siempre y cuando respetemos tanto la penetración que nos sugiere el fabricante como el tiempo de fusión. Como en toda nueva habilidad que queramos aprender, la práctica termina siendo la diferencia. Entonces, una recomendación muy importante que a mí me sirvió muchísimo: compren un caño de la marca más barata que vengan, del más barato que tengan. Compren algunos codos y algunos accesorios, hay, por ejemplo, codos o cuplas, y prueben. O sea, comiencen a termofusionar con cosas simples que no tienen ningún tipo de impacto. Si compran, por ejemplo, el caño más barato que venga y los accesorios más baratos que tengan, prueben antes de comenzar a hacer la termofusión o de aplicar la termofusión en una instalación real o lo que realmente quieren termofusionar. Se van a ahorrar muchísimo tiempo, sobre todo muchísimo dinero y, más importante, muchísimas molestias, porque algo que a simple vista está bien hecho, cuando lo empiezan a usar y empieza a perder o tiene problemas, van a gastar muchísimo más dinero tratando de arreglar eso que si lo hubieran hecho bien la primera vez. Si rompemos un codo como estos o un caño como estos y lo termofusionamos mal, no hay problema. Pero si empezamos, por ejemplo, con este tipo de accesorios o este tipo de accesorios, esto es una bajada de tanque, por ejemplo, si empezamos a termofusionar esto y rompemos o hacemos mal el proceso de termofusión en estos accesorios, el costo que tiene es altísimo. Ni hablar si usamos algo como esto, que es una llave de paso para tanque, o si usamos las llaves de paso internas, como estas, son muy costosas. Entonces, antes de trabajar con este tipo de accesorios, siempre tomen varios metros de caño, compren varias uniones, varios codos y empiecen a probar, siguiendo siempre la recomendación del fabricante. Sigan ustedes el proceso de fusión, probando con codos, probando con cuplas, probando con distintos tipos de caño. Realmente es muy divertido el proceso y aprender esto es muy divertido. Y más importante, aplicarlo realmente en una instalación real es muy divertido y se van a ahorrar muchísimo dinero. Sería ideal que dominen esta habilidad antes de llevarla a la práctica. Es súper importante, a mí la verdad que me sirvió muchísimo. Compren el más barato que venga, el caño más barato, los accesorios más baratos y prueben, rompan. Así van a aprender y se van a dar cuenta cuando están haciendo mucha presión, cuando el ángulo es incorrecto, cuando giran los accesorios. Se van a dar cuenta. Es mucho más fácil y menos costoso probar con este tipo de caños que probar con este tipo de accesorios. En nuestro próximo video vamos a llevar esto a la práctica y lo que vamos a hacer es terminar una instalación completa de un baño tipo, donde vamos a estar instalando agua caliente y agua fría, pileta de baño en bidet y en la ducha, y dejando la salida de agua para el inodoro. Así que les recomiendo, si les interesa todo lo que tiene que ver con, en este caso, construcción y lo que vamos a estar aplicando. El objetivo de nuestro canal es compartirles a ustedes toda la experiencia y lo que vamos aprendiendo mientras construimos nuestra casa desde cero. En este caso, el proceso de termofusión. Dentro de poquito vamos a empezar también con la parte de instalación eléctrica en la casa, así que también vamos a estar hablando de eso, le vamos a estar compartiendo mucho. Si les interesa y les gusta el contenido, por favor denle like al video, eso nos ayuda muchísimo, y suscríbanse al canal, viene muchísimo más contenido ahora. Así que muchísimas gracias y los veo en el próximo video, donde vamos a estar aplicando esto en un baño.